Bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. Mi nombre es Juan Diego García, estudiante de 10º ciclo de la carrera Relaciones Internacionales, y hoy estamos acá con el coronel en situación de retiro, el profesor Juan Carlos Liendo Connor, también exdirector de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y también profesor en diferentes ámbitos de las relaciones internacionales, en específico la inteligencia estratégica y también la seguridad internacional. ¿Cómo está, profesor? Juan Diego, un gusto estar contigo y siempre un placer compartir algunos puntos de vista acá en UCILE con los jóvenes muchachos de las diferentes carreras. Hoy vamos a hablar sobre el tema de inseguridad ciudadana, que imagino que está actualizado y es lo que todo el mundo está mirando ahorita en las noticias. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Hasta qué punto se está utilizando a la migración venezolana como chivo expiatorio para el discurso político? ¿Y cómo nosotros podemos, los analistas de seguridad o los analistas de políticos, podemos no caer en la estigmatización de este asunto y poder de verdad ir a fondo con el problema de seguridad ciudadana? La presencia venezolana en el Perú es parte de un fenómeno migratorio. Un fenómeno migratorio es un fenómeno social, humano, aparte de complejo, sumamente trágico, porque son poblaciones enteras que se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia por falta de seguridad, falta de trabajo, básicamente. Entonces, en el Perú se ha producido de una manera súbita, complicada y masiva una migración venezolana que tiene características de diáspora, ¿no? Ese es el punto. Y se instala en el Perú, ¿no? En 3-4 años, en el Perú se instala una diáspora venezolana. ¿A qué se refiere con diáspora? Trasladan sus costumbres, su carácter, ¿no? En el proceso de integración a una sociedad. O sea, no es una migración que vienen y se diluyen dentro de la sociedad, sino por la gran cantidad, ¿no? de migrantes, donde de acuerdo a estudios universitarios, en las cifras del Estado a veces son complicadas, más del 52%, o sea, no menos del 52% son migraciones ilegales. O sea, ¿no? Ese es un punto. Y que en el Perú, según cifras de estudios al respecto, no hay menos de 1.800.000 venezolanos. Estamos hablando de entre el 6 al 7% de la población nacional. Se mira el impacto, de los cuales el 80% está instalado en la capital. Entonces, toda esa población en forma masiva viene con características, costumbres, con todo un pasivo cultural y que los incorpora a la vida en la sociedad peruana. Entonces, partiendo de que ese fenómeno trágico humano es una tragedia humanitaria, está acompañada por un componente muy crítico de ilegalidad. O sea, el ingreso ilegal significa que existen organizaciones criminales que hacen el contrabando de esa migración y las instalan en un país. O sea, y no solamente eso pasa en el Perú, eso pasa en toda la región, hasta en Estados Unidos. El fenómeno migratorio, que es una tragedia humana, viene acompañado con un fenómeno de migración criminal. Y eso ha permitido expandir redes de crimen transnacional organizado sobre toda la región y también acá en el país. Con respecto a la estigmatización, ese sí es un grave problema, porque es muy fácil y muy cómodo culpar a toda una población que sufre una tragedia humanitaria, ¿no? Y ponerlos como escudos o chivos expiatorios de la inseguridad, que existe, pero ese no es el punto. Los políticos están acostumbrados en nuestro país, también en la región, a proporcionar declaraciones inmediatas sin medir las consecuencias de lo que ellos traen, ¿no? Sobre un hecho real, donde en el Perú se ha incrementado, ¿no?, la violencia con presencia mayoritaria de esta parte criminal que acompaña la migración, surge un efecto muy malo para la sociedad. Se quedan en la estigmatización cuando el centro de la preocupación para combatir este crimen y administrar la migración va por generar condiciones humanitarias mínimas a esa población que se está instalando. Como el Estado no es eficiente en generar condiciones básicas de vivienda, alimentación, salud o trabajo, ese lugar lo ocupan las bandas criminales. Y ahí viene la tragedia. Los políticos excusan su incapacidad para administrar las migraciones refiriéndose exclusivamente
a la población venezolana como responsable de la inseguridad, estigmatizándola como una manera de cubrir su incompetencia. Eso es importante y necesario tenerlo en cuenta. Más que todo buscar un culpable, ¿no? Y no los diferentes culpables que es muy fácil buscar culpables, ¿no? Cuando la raíz de la solución que no se tomó de carácter preventivo, que no se toma hoy actualmente en términos de gestión y que no se visualiza en un futuro las acciones que se deben tomar, es el abandono del Estado a una población migrante que ya está instalada en el Perú y que está causando serios estragos en la vida política, económica, social y de seguridad del país. Y también me gustaría pasar a otro tema, que es el tema de los estados de emergencia que se generaron en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, mejor dicho, y en otros distritos del norte del país. ¿Qué tan eficaces han sido esos estados de emergencia? Ahí soy categórico y totalmente objetivo. Es un fracaso total por la siguiente dimensión. Los jóvenes estudiantes, los profesionales y todos los peruanos deben saber que los estados de emergencia son medidas de excepción constitucional que tienen por finalidad contribuir a una solución frente a un problema grave y súbito que afecta la vida y la seguridad de los ciudadanos. Pero se requiere, para que esas medidas sean eficientes, se requiere una estrategia, se requiere un plan, los recursos, la organización, el responsable, el espacio de tiempo y geográfico donde aplicarse. O sea, todo eso de manera integral, con metas y objetivos claros. Los estados de emergencia en el Perú se han convertido en una herramienta de gestión pública comunicacional. Es solo una narrativa que no está acompañado ni de estrategia, ni de plan, ni de medidas efectivas, ni de una comprensión del fenómeno que hacen que se pierda el valor de una medida de excepción, pierde su eficacia, se desgastan las fuerzas de seguridad y la población pierde confianza en sus autoridades. Y en medio de estos estados de emergencia, el crimen sigue creciendo. Las declaratorias de estado de emergencia actuales son una muestra de la incompetencia y de la ineficiencia de los gobiernos. Y termina siendo más político que estratégico. Ni siquiera es político, es una finta de político, menos estratégico, porque la política es necesaria e importante. Con la política tú tienes el poder para asignar recursos y poder superar problemas. Entonces es un desprestigio de la política ante las medidas eficaces. Y entrando a estado de emergencia y luego también ahorita en el ámbito nacional se habla de las Fuerzas Armadas en las calles o las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son los riesgos de tener las Fuerzas Armadas en las calles, considerando los límites, las limitaciones que tenemos operativas y también legales para ellos? No solamente operativas y legales que existen, o sea, no hay condiciones legales, no hay condiciones porque no hay plan, no hay estrategia, y también la naturaleza de la función es totalmente distinta, diferente. Entonces, las Fuerzas Armadas no están diseñadas y nunca van a hacer su trabajo solucionar la seguridad ciudadana. Aquí hay un problema bien grande, que lo que estamos atravesando, para entenderlo, no es un problema de seguridad ciudadana. ¿Por qué? La seguridad ciudadana es un enfoque, un modelo de seguridad de carácter local que involucra orden público, la convivencia pacífica de una ciudad, ¿no? Y el enfrentamiento frente a la delincuencia y el crimen que genera victimización en las personas. O sea, esa es la dimensión de la seguridad ciudadana. Es un problema de carácter público y local. Lo que está pasando en el Perú sobrepasa esas dimensiones. Entonces no es un tema de seguridad ciudadana. Encima de ello, colocas al ejército apoyando a una policía que es sobrepasada por el problema de seguridad ciudadana. No solamente es inconveniente, es inconsecuente. ¿Inconsecuente por qué? Porque no corresponde a la realidad de lo que se vive. Entonces, se aplica una receta que no es para la enfermedad que se tiene y se coloca un remedio que no corresponde a la receta. Eso es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas y al final, como lo mencionaste en la pregunta anterior, se desprestigia la política, se desprestigia el estado de emergencia, se desprestigia el empleo de las Fuerzas Armadas. Porque, como todo el mundo ve y todo el mundo aprecia día a día, tiene soldados con armas de guerra, con uniformes de guerra, que solamente están mirando lo que pasa porque no pueden hacer nada más. Y eso es una irresponsabilidad de lo que corresponde al manejo de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tanto puede afectar a la moral del policía?
el tema de nuestra policía es sumamente crítico porque hoy, el día de ayer, el Congreso ha sacado una ley declarándola en estado de emergencia. O sea, la policía, nosotros tenemos un modelo de policía única, con mando jerárquico y militar, que ocupa todas las funciones policiales que existen en una sociedad moderna y compleja. Somos el único país que tiene ese modelo y no funciona. Tenemos una policía de carácter militar, con grados militares, lenguaje militar, uniformes militares, que no enfrentan los problemas complicados y diversos, multidimensionales de lo que es la seguridad de las personas en una sociedad. Todas las policías, los países en el mundo, tienen entre 3 o 4 cuerpos principales y otros cuerpos auxiliares especializados. Acá tenemos uno solo y bajo una dirección política militar de un Ministerio del Interior. Entonces, bajo esa apreciación, la Policía Nacional de Perú está en crisis por gestión institucional, la corrupción interna, el crimen organizado, y hoy está en emergencia. Entonces, ¿qué pasa con la moral de la policía? Si es un policía que tiene una institución que está en crisis, que está en emergencia, que es sobrepasada por el crimen, que necesita la permanente presencia de las Fuerzas Armadas para que puedan actuar, entonces su moral se ha disminuido, sus valores se han resquebrajados y requiere de una inmediata reorganización que debe conducirle al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Entonces es sumamente crítica la situación de la policía en el Perú. Entonces ya tenemos claro que hay un tema institucional el cual solucionar y desde ahí vamos a poder solucionar la seguridad ciudadana. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy día. Si me permites, una breve reflexión final y sobre todo para los alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales. El tema que se ve de inseguridad ciudadana no es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de dimensión internacional. Lo que estamos viendo en el Perú es el efecto de la proyección del crimen transnacional organizado sobre el Perú. Y el crimen transnacional organizado tiene por finalidad dominar las economías ilegales del narcotráfico y del oro. Entonces el Perú sufre los efectos de un actor internacional, que es el crimen organizado, sobre las estructuras económicas, políticas y que desconfiguran el tejido social del país. Entonces, lo que estamos viviendo no son simples robos, sicariatos, secuestros, asesinatos, no. Es el efecto de la presencia de un actor internacional que está atacando la seguridad de los peruanos. Mientras y ese ataque tiene efectos políticos, porque financia campañas políticas, influyen sobre el Congreso, lo vemos como el caso de la minería ilegal. Tiene un efecto sobre la economía, porque crea cadenas de lavados activos y una economía ilegal paralela, destruyendo la formalidad del Estado, y desconfigura el tejido social, donde no hay seguridad de la nación. Ese es un efecto que tiene un origen internacional. Si no se aprecia el problema que vivimos actualmente en esa dimensión, entonces el crimen va a seguir creciendo, la inseguridad va a seguir aumentando, la violencia, los asesinatos van a reemplazar la acción del Estado, tal como sucede en México, en Colombia. Por eso otros países como El Salvador, Ecuador, Argentina también a comienzos de año o Estados Unidos han tomado medidas de seguridad nacional frente al crimen transnacional organizado, y aquí se sigue viendo como si fuese un robo callejero de hace 40 años. Esa es la problemática y un desafío para los alumnos de Relaciones Internacionales de interpretar nuevos riesgos que aparecen, nuevas amenazas y nuevos enemigos al país en un contexto internacional en pleno cambio. Muchas gracias por ilustrarnos sobre ese tema. Un gusto. Y hasta aquí llegamos a esta nueva edición de Visión Internacional. Muchas gracias. No, justo